Y para desmenuzar todos estos datos en términos coloquiales y comprendibles, le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Luis Miguel González, él es director editorial del diario El Economista. Luis Miguel, buena noche, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Juan Pablo. Buenas noches. Todos los años, quizás cada trimestre, cada bimestre, escuchamos del Producto Interno Bruto, cómo sube, cómo baja, pero quienes no estamos familiarizados con los términos económicos, los ciudadanos de a pie, quisiera partir de ahí, Luis Miguel, ¿cómo entender el PIB, el Producto Interno Bruto? A mí me gusta una metáfora para hablar del PIB y es el pastel que entre todos cocinamos. Cuando decimos que el PIB crece más o crece menos, en realidad lo que estamos diciendo es de qué tamaño nos quedó el pastel. Luego podemos tener discusiones sobre qué tamaño de rebanada le queda a cada grupo. Por ejemplo, qué parte le corresponde al gobierno, qué parte le toca a los trabajadores en salarios, qué parte a los empresarios como ganancias, pero vamos pensando que el PIB es el pastel. Entonces, cuando decimos el PIB cayó, por ejemplo, en el año de la pandemia, lo que Sí, queremos decir es el pastel se achicó, Juan Pablo, y por tanto hay menos que repartir. Cuando el PIB crece mucho, estamos diciendo el pastel es más grandote y hay más que repartir. ok, Y tú dabas los números, hemos tenido un sexenio que literalmente los números del PIB son como una especie de estas canicas que está brincando. sí, Una caída de más de 8%, luego un crecimiento de 5%. Tenemos después dos crecimientos más normales en el rango de 3, 2%, y llegamos a la recta final. Había mucha inquietud por qué iba a pasar en el 2024. Tenemos ya la primera fotografía, que es el primer semestre. Es un crecimiento de 1.1%, de 1.5 en el primer semestre. ok, No es un dato, digamos, para brincar de gusto, porque decías tú, ¿con qué lo podemos comparar? Yo diría con el crecimiento de la población. La población más o menos crece un poquito menos de 2%. Por tanto, si la economía crece 1.5, significa que está creciendo menos la economía que la población. ok. Siguiendo con la metáfora del pastel, Juan Pablo, tenemos un pastel que crece menos que el número de invitados que llegaron a la fiesta. Correcto. Entendiéndolo a partir de esa metáfora, quisiera regresar al 2020, que evidentemente no solo México la pasó mal, sino el mundo entero. Un desplome de 8.5% en el PIB. A comparación de otros países, quisiera que nos recordaras cómo nos fue respecto a este tema en 2020. A ver, México tuvo un decrecimiento muy parecido al resto del mundo. Yo diría, Juan Pablo, le pegó especialmente duro a los países que dependían mucho del sector turismo. Quienes tienen mucho contacto con España, se extrañará, pero hay que recordar que España fue uno de los países que más cayó durante el 2020. ¿Por qué? Porque el sector turismo fue probablemente el más afectado. Sí, Un estado, cuando hablamos de PIB, y es bien importante, Juan Pablo, decir, México es tan grande geográficamente, tan diverso, que no hay dos estados a los que les vaya igual. 2020, por ejemplo, a Quintana Roo le fue muy mal. ¿Por qué? Pues porque el PIB de Quintana Roo depende del depende turismo. muchísimo Sí, del turismo. correcto. Y había otros estados donde, por ejemplo, dependían mucho más de producción agroalimentaria. Pienso el caso de Jalisco o de algunas regiones de Jalisco, Sinaloa, donde les fue razonablemente bien, porque si tú recuerdas, 2020 fue un año en donde las ventas de alimentos prácticamente no pararon. Sí, Podíamos prescindir de cualquier cosa
pero ni alimentos ni industria farmacéutica, por ejemplo, padecieron. Justo ahí me estás dando una respuesta anticipada. Yo te quería preguntar, ¿qué factores influyen en el incremento o en el decremento en el PIB? Ya me dijiste uno, la industria agroalimentaria, ya me dijiste otro, el turismo, las farmacias. ¿Qué otros? Seguramente son muchísimos, pero ¿cuáles son los más importantes? Depende el momento. Por ejemplo, decimos, farmacéutica fue muy relevante en el 2020. Yo diría, estoy seguro que te vas a acordar en este momento, comercio electrónico. Claro. Hubo un boom de todo lo que tenía que ver con comercio electrónico. Ahora sí, y perdón la expresión, pero hasta los abuelitos le entraron a la compra por internet. ¿Por qué? Porque en ese momento, estoy pensando, mediados de 2020, era muy complicado. Cosas que ahora hemos recuperado con esta cosa que podemos decir el milagro de la normalidad. El poder ir al súper y regresar con una bolsa. Claro. Pues en ese momento era punto menos que una odisea. Entonces yo diría, las empresas que de alguna manera ejemplificaban, vamos a decir, la bonanza dentro de la crisis, eran farmacéuticas y comercio electrónico. Sí. Yo diría, la crisis fuerte era para turismo e industria restaurantera. Y una última, estimado Luis Miguel, hablamos sí de las industrias, de las empresas, de los comercios, de los consumidores que somos nosotros, pero ¿qué hay del gobierno? ¿Cómo influye o no el gobierno en el desarrollo del Producto Interno Bruto si los factores no dependen, por lo que me explicas, directamente de la autoridad, sino de cómo es que se desarrolla la iniciativa privada? Tiene dos maneras de influir, Juan Pablo, y es una discusión bien interesante donde dice el chiste que donde hay dos economistas hay tres opiniones. Hay quien dice el gobierno influye, por ejemplo, a través del gasto público. Sí. La otra manera en que influye el gobierno es a través del cobro de impuestos. Y si me apuras, hay una tercera que para mí es más relevante, que es en el establecimiento de reglas y en el funcionamiento de las instituciones. Entonces tenemos que el gobierno es muy relevante, no por el peso del PIB, por la rebanada del pastel que se lleva, que es más o menos 20%, Sí. en el caso de México, pero sí por todo el efecto transversal que tiene. Pienso actividades como esto que estamos teniendo, Okay. una comunicación remota, pues el gobierno pone las reglas de telecomunicaciones, pero además estamos transmitiendo esta conversación en una estación de radio que es regulada por el gobierno. Claro. Todo eso es parte de lo que el gobierno Sí, las aporta. reglas, digamos, las reglas del Las juego reglas las del pone el juego. gobierno, Es básicamente. el árbitro y algo más que eso, es un poco como el árbitro y la federación. Ok. Estimado Luis Miguel González, como siempre un gusto y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Encantado, Juan Pablo. Buena semana. Gracias también para ti, es Luis Miguel González. Él es director editorial del diario El Economista y nos acompaña todos los martes con su apunte. Esta temporada vacacional